Arqueomanía. La riqueza de la cueva de Nerja es enorme, alberga todo un universo en su interior. Por eso hemos querido regresar a la cueva para continuar descubriendo los enormes tesoros arqueológicos que atesora. En el capítulo anterior de Arqueomanía, hicimos un poco de historia de la cueva de Nerja y comenzamos su recorrido de la mano del equipo de la Fundación. Vimos algunos de sus restos arqueológicos relacionados con el mundo funerario y nos aproximamos al proyecto de conservación de la cueva, gran reto que junto a la investigación cataliza los esfuerzos de sus conservadores. Las manifestaciones pictóricas o gráficas de la cueva de Nerja destacan por la amplitud de temas y épocas que abarcan. Lo mismo que otras grandes cuevas del Mediterráneo o el Cantábrico, Nerja tiene un repertorio pictórico que exige una investigación muy profunda. La cueva posee centenares de espacios con posibilidades de albergar arte rupestre. Una pintura puede estar en el lugar más remoto de las galerías altas o en un pasillo turístico. La jornada de hoy la vamos a dedicar a un plato realmente fuerte. Vamos a visitar la galería alta donde se localizan, a buen seguro, las mejores pinturas paleolíticas de la cueva. Y para acceder a esta galería, que es una zona no visitable, tenemos que hacerlo con técnicas de espeleología. Para ello nos acompañan el Club de Espeleología de Cueva de Nerja, que agradezco su sabiduría en la cueva porque realmente conlleva una aventura que empezamos en este momento. Lo primero que hay que hacer es este pasamanos, con lo cual hay que enganchar estas vagas de protección para pasar este primer paso algo comprometido. Debe trabajar el cuerpo y así vamos accediendo a la zona. Libre, ya puede pasar el siguiente. Ahora comenzamos a subir esta pequeña pendiente vertical que me llegará hasta la zona de aquella de estalactitas. Vamos a ello. Ya hemos llegado y la sala, la verdad, que se ve más espectacular desde esta altura, ¿no? Estamos como colgados en este balcón de estalactita, parece un balcón gótico modernista sobre la gran sala. Vamos a continuar. El comienzo del recorrido es exigente, con algunos pasos estrechos y otros en los que la altura de la galería sugiere la máxima atención. Seguimos ascendiendo, aquí realmente hay un gran salto al vacío, gracias que nos garantizamos con estos pasamanos, pero realmente da vértigo, cuando estamos a estas alturas. Impresiona pensar cómo pudieron los descubridores de la cueva en el año 59, sin casco, sin arneses, prácticamente sin cuerdas, sin ningún equipo de espeleología, atravesar todos estos lugares. Al igual que las salas inferiores, las muestras de arte se encuentran en espacios, a veces, inesperados. Después de la aventura espeleológica, de subir las grandes paredes, de atravesar estrechas galerías de estalactitas y estalagmitas, llegamos propiamente a las galerías altas y el esfuerzo ha merecido la pena. Llegamos a la zona de pintura y la primera que vemos es aquella pintura geométrica de trazos negros que ha sido perfectamente datada, ya nos contarán exactamente la metodología, pero en todo caso es una pintura geométrica del Magdaleniense, tiene unos 15.000 años de antigüedad y la verdad que luce en un lugar visible justo aquí en la entrada. Poco a poco nos vamos adentrando en las profundidades de la caverna, acercándonos a los sitios más interesantes. En un lugar imposible de la cueva, en sus profundidades de galerías altas, entre estas columnas y estalagmitas,
aparecen unas pinturas que realmente emocionan, ¿no? Estoy impresionado porque son pinturas, técnicamente dicen pisciformes y popularmente las focas. Son 6, uno a mi derecha, que se percibe aquí, 2 a mi izquierda y 3 al fondo. Son pinturas muy enigmáticas. ¿Qué nos quisieron decir? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en un lugar tan apartado? Claro, cuando uno ve ese grito de la prehistoria que nos llama, que nos reclama y que no podemos entenderlo, pues siempre supone un reto para el intelecto y de luego un golpe al corazón. Estas pinturas están en datación y esperemos poder conocer pronto quiénes las pintaron y cuándo. En 2011, durante la primera temporada de Arqueomanía, tuvimos conocimiento de que se habían datado estas pinturas de pisciformes y otras cercanas, empleando radiocarbono de manera indirecta sobre unos carbones que estaban en el camarín en el que se sitúan las pinturas. Apareció un pequeño resto de carbón como consecuencia de la iluminación, del devenir humano por la cavidad, muy cerca, a unos 10 centímetros de los famosos paneles de foca. El resultado era extraordinario y la noticia tuvo mucho impacto. Se habló de 40.000 años y eso incluía a los neandertales en la ecuación de los hipotéticos primeros autores de pinturas rupestres. Hay bastantes posibilidades que los neandertales ya pintaban, y pintaban unos elementos pues, que no tienen parangón en todo el arte paleolítico. El arte paleolítico es el arte más antiguo de la humanidad y estamos hablando del tipo de focas que hemos visto en la Galería Salta, que son únicas. No hay nada parecido en el mundo, no se puede comparar nada. La clave estuvo en investigar la iluminación artificial de la cueva. Los científicos rastrearon el sistema de lámparas fijas y trataron de reproducir el sistema de linternas móviles, sin duda necesarias, para acceder a todos los rincones de la caverna. Lo que parece que se utiliza son los peces máximos, las conchas de Santiago, llenas de una sustancia oleaginosa, con la que irían encendiendo esos focos de luz fijo. En algunas cuevas, como la de Ardales, sus responsables han tratado de reproducir lámparas con cera y panales de abeja. Hemos realizado un experimento usando un Pecten Maximus, una concha peregrina como soporte y el tuétano de una vaca como combustible empleando una mecha. Lo cierto es que se obtiene una luz relativamente duradera, aunque el soporte se calienta bastante. En ambientes de plena oscuridad darían unos metros de luz. Pero datar carbones no era datar pinturas. Como es habitual en los estudios de evolución humana y en los arqueológicos, cuando se cambia un paradigma como la antigüedad del arte rupestre, las reacciones en contra suelen ser abundantes y virulentas. Los paradigmas están para ser destruidos, que es lo divertido en ciencia. Hoy pensamos una cosa y mañana pues se cambia todo, porque si no sería una monotonía, ¿no? Pues claro, se plantea la problemática que se plantea es si no son neandertales los que pintan las focas de Nerja, pues tienen que ser los sapiens sapiens, y tienen que ser nosotros. Nosotros con esas fechas, según la información que tenemos en la actualidad en prehistoria, no estábamos aquí, teniendo en cuenta que los neandertales cazaban foca aquí en la costa de Málaga, los últimos neandertales, teniendo en cuenta que esta fecha no había sapiens sapiens, la información que tenemos, los sapiens sapiens más antiguos son 32, 33 en toda la costa de Málaga, y teniendo en cuenta que los morfotipos que hay pintados pues no tienen parangón con nada en el arte paleolítico, pues se abre la posibilidad de que estemos ante la primera obra de arte de la humanidad hecha no por nosotros, sino por otra especie distinta, que también tiene otra problemática esto, ¿no? A los pocos meses se dieron cronologías similares en cuevas de Francia y en la cueva del Castillo en Cantabria. Es por ello que los responsables de la datación de Nerja recurrieron a otro sistema para asegurar la edad de las pinturas, un medio que pudiera ofrecer una cronología directa más fiable. Ese método es el conocido como el de las series de uranio o el uranio-torio. Grosso modo, consiste en medir la cantidad de uranio de una costra calcítica que se transforma en torio por el paso del tiempo. A medida que se transforma una cantidad mayor de uranio en torio, la datación se retrasa. Las muestras de Nerja se tomaron en 2012. Unos años más tarde, en 2018, la datación por series de uranio en las cuevas de La Pasiega en Cantabria, de Maltravieso en Cáceres y de Ardales en Málaga, arrojó cronologías aún más antiguas, llegando en algunos casos a 65.000 años. Cuando los distintos cuevas, los distintos proyectos y los distintos investigadores
empiecen a aplicar este tipo de nuevas tecnologías de datación al arte, todo va a quedar bastante bien claro. Por fin va a quedar claro que hay un arte antiguo en muchas de las cuevas y va a quedar, la secuencia gráfica va a quedar un poco mejor resuelta. Pero estoy seguro que esto va a reforzar todo, es decir, esto no se hace para dañar la imagen de la prehistoria y mucho menos de la investigación prehistórica, se hace porque aquí teníamos la oportunidad de dar un paso adelante dentro de la investigación de un espacio como Ardales, que es un gran espacio cultural y un legado gráfico de nuestros antepasados enorme. Los resultados de las series de uranio en Nerja han ofrecido paradójicamente unas edades más tempranas. Este argumento, dada la cercanía de Ardales, ha dado lugar a que las dataciones de 2018 estén actualmente en tela de juicio. El tránsito por las galerías altas es una suerte de viaje al centro de la Tierra. Vamos pasando dificultades, unidos para no perdernos en esta inmensidad. Seguimos la pista del arte rupestre. Bueno, nos encontramos a los pies de los pocos lagos que hemos visto a lo largo del recorrido de la cueva y marca dos espacios, ¿no? El recorrido que traíamos con esta cavidad que termina en una capilla lateral donde he podido disfrutar de un espléndido ciervo negro que puede tener una datación aproximada de casi 20.000 años. Una figura más que llena nuestro asombro de la riqueza en pintura de esta cueva de Nerja. El equipo de imagen digital de la Fundación Cueva de Nerja ha realizado varias secuencias con tratamiento de imagen. Entre ellas, el ciervo o uru destaca por su belleza y precisión. En una cueva tan rica como la de Nerja, con tantas pinturas, con tanto arte, ¿cómo os planteáis la conservación? Me parece una responsabilidad ante la historia. La conservación tiene que ser una conservación integral, considerando todos los parámetros ambientales que pueden influir en la pintura, porque la pintura puede parecer muy obvio, pero está dibujada sobre una roca o sobre un espeleotema, que a su vez está en contacto con el agua de la cueva y también con el aire. Entonces, en ese sentido, hay que controlar, medir y conocer muy bien todos esos parámetros ambientales para saber qué factores influyen en su conservación, qué parte de esos factores son naturales y qué parte está ligado más bien a la presencia humana. Por ejemplo, veo aquí muchos artilugios. ¿Qué es lo que me dice aquí exactamente, qué estudio estáis haciendo y qué se espera obtener con esta investigación? Concretamente en este punto estamos midiendo los factores que más pueden influir en la conservación de la pintura, como son la temperatura, la humedad relativa del aire y la concentración de dióxido de carbono del aire. Estos tres parámetros están muy relacionados con los procesos de disolución de los minerales o, por el contrario, de formación de minerales sobre el lienzo donde está dibujada la pintura. Para ver si me aclaro de la temperatura, porque me tiene un poco loco. Hemos ido cambiando en diversas salas temperaturas distintas. En una había corriente de aire, en otros no, en otras hacía cierto fresquito, en otras hacía calor, hemos sudado mucho. ¿Por qué este juego de temperaturas a mí me parece muy complejo? Hemos pasado de una zona que está muy cerca o más cerca del exterior, que es la zona turística, donde notamos más la influencia del aire fresquito del exterior, porque ahora estamos grabando en invierno y en esa zona es más, digamos, la temperatura es más fresquita. Sin embargo, a medida que vamos hacia las salas más profundas, esas salas más profundas están más alejadas de la entrada y encima tienen un espesor de roca muy considerable. Y la roca en general es un aislante térmico muy bueno. Por eso notamos esos cambios de temperatura en función de estemos más cerca o más lejos de la entrada y más próximos o más alejados de la superficie exterior. En las cuevas siempre se ha dicho que son cálidas en invierno y fresquitas en verano. En esta además hay un fenómeno que se ha conocido, el fenómeno chimenea, por el cual en invierno el aire entra frío, entra por abajo y sale algo más cálido por arriba, y en verano es a la inversa, ¿no? ¿Lo tenéis detectado aquí también? Sí, perfectamente. Y es el flujo de aire, la dirección del flujo de aire, el sentido realmente varía con la estación del año, esos dos flujos que tú has explicado muy bien y que para nosotros son muy positivos desde el punto de vista de la conservación, porque en verano, que es cuando la Cueva de Nerja recibe mayor número de visitantes y la ventilación es un poco menor, pues los flujos de aire pasan directamente del sector turístico al exterior, de manera que toda esta zona de la cueva no visitable, donde se encuentran la mayoría de pinturas rupestres mejor conservadas, no se afecta. Una de las grandes novedades que podemos confirmar tras nuestra visita a la Cueva de Nerja
es que gracias al empleo de mapas de anomalías gravitatorias y otras exploraciones, se ha descubierto una gran cueva, de bastante mayor tamaño que la conocida, junto a las galerías superiores. En la actualidad, se está explorando una vía de paso entre las dos cavernas. Los mapas geológicos, la fauna y las corrientes de aire certifican que estamos en un gran sistema kárstico. La cueva de Nerja ya es enorme, pero puede haber otra cueva incluso más grande muy cerca. ¿Podéis saber que existe y pudiéramos algún día llegar a encontrarla y, en su caso, haber tenido presencia humana en el pasado? Pues efectivamente tenemos ya datos científicos que apoyan sin ningún género de duda que existe una gran cavidad o una gran sala que formaría parte de este sistema cueva de Nerja, pero por desgracia lamentablemente no tenemos todavía acceso desde el exterior. O sea, conocemos la existencia de la cueva por datos precisamente medidos con estaciones climáticas de Nerja y también por método indirecto, estudios geofísicos que han llevado a cabo otros investigadores de la Universidad de Granada, el equipo del profesor Jesús Galindo, y todos esos datos conjuntamente nos indican que existe una cueva igual de grande o incluso mayor que la cueva de Nerja, que se desarrollaría paralela a esta. Es posible que la gran cueva también tenga huellas de ocupación humana. No es descartable. ¿Pudo haber estado conectada con el exterior en el pasado y pudo haber presencia humana? Pudo, es una posibilidad, pero lo desconocemos por completo a fecha de hoy. Es donde la ciencia se mezcla con la emoción, ¿no? De alguna forma esa gran cueva está ahí esperándonos, llamándonos. Está venid, esperando. Los compañeros del Club de Espeleología están intentando buscar algún acceso tanto desde la superficie como desde el interior de la cueva, porque como decía antes, sabemos que conectan físicamente. Lo que no encontramos es un paso por el que quepa una persona, pero los flujos de aire y las temperaturas y todos los datos de dióxido de carbono nos indican la existencia de esa gran cavidad, que esperamos encontrar algún día. Ojalá. Ojalá. El descenso de las galerías altas es un retorno a la realidad, pero el potencial arqueológico de la cueva está en todos sus rincones. Bajo una de las pasarelas por las que transitan miles de visitantes, un caballo sin cabeza nos vuelve a demostrar la potencia de la gran galería. Es un sueño respirar estos silencios. Estamos en una de las cuevas con mayor número de representaciones rupestres de toda Europa. Así podemos encontrar dibujos geométricos, figuras de animales, antropomorfos, en fin, todo el repertorio habitual de las grandes cuevas rupestres. Pero faltaba la mano. Y fijaros lo asombroso de esta cueva, que en esta propia temporada, hace muy poco, acaba de aparecer una mano en rojo pintada tras ese motivo espeleológico, con lo cual Nerja ya tiene la totalidad prácticamente de figuras conocidas de la prehistoria. El desgaste, el borrado de los trazos originales, es subsanable gracias a la restauración digital. Estos complejos procesos se han aplicado a la mano, caso único hasta ahora, de este tipo de grafismo en la cueva de Nerja. Pero el repertorio pictórico está lejos de terminarse. Solo hay que asomarse un poco más adelante, al final de la sala del cataclismo. Antonio, la verdad es que no tiene nada que ver cuando se ve una fotografía de una pintura rupestre o se puede observar sobre la roca, ¿no? Es una experiencia totalmente distinta, supongo porque la pintura habla con la roca, sus volúmenes, pero también por la iluminación. Nada tiene que ver, una luz central enfocándola con una lámpara que utilizarían los prehistóricos, una luz trémula. ¿Podría la ciencia ayudarnos a reconstruir esos escenarios y esa iluminación? Pues efectivamente, en eso estamos trabajando actualmente, en intentar reconstruir la iluminación prehistórica a través de los restos arqueológicos e intentar marcar las pinturas en su contexto, como lo verían estas sociedades del Paleolítico. Oye, pues la ciencia haría un gran servicio a la humanidad actual si consigue que veamos las pinturas rupestres de la misma manera que la vieron sus creadores paleolíticos, con esa luz temblorosa, con ese contexto. ¿Podría demostrarme un sitio donde viéramos que la ciencia lo puede conseguir? Pues vamos a un lugar especial donde encontramos un caballo con una forma característica que es de pico de pato. Está pintado en rojo y tiene en torno a 20.000 años. Si te parece, acompáñame y lo vemos. Acabamos de entrar en el camarín de Pico de Pato y comprendo lo que me decía de la pintura en su contexto. Claro, no tiene nada que ver verla en plano
que verla en un entorno de volumen, en 3 dimensiones, ¿no? Y además con toda su simbología inherente, es como una iglesia que tiene cuando entra su pila de bautismo, su vía cruz y su retablo al fondo. De alguna forma esto es lo que intentas trasladar, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Eso es, pues mira, ahora mismo estamos viendo eso que hablaba, este recorrido de signos y volúmenes que nos llevan hasta ese retablo mayor que sería nuestra Por ejemplo, figura. ahí se aprecian 2 líneas, ¿no? Sí, aquí tenemos 2 líneas, aquí tenemos otro signo, una serie de puntos pareados, y aquí tenemos finalmente los figurativos, que sería el final de este pequeño recorrido que hacemos dentro del camarín. Aquí se aprecia perfectamente el caballo picopato. La verdad que toda una experiencia, ¿no? Avanzar, ver los signos para al final el retablo, sería fantástico que la ciencia pudiera llevar no solamente la pintura, sino toda esta experiencia de signos y de contexto para comprender de verdad lo que la pintura emite, ¿no? Evoca. Para no desligar la pintura de todo este contexto donde estamos, hemos hecho un modelo 3D mediante fotogrametría de todo el camarín, y además le hemos intentado reconstruir la iluminación prehistórica a través de esos datos arqueológicos. O sea que quien a través de la realidad virtual va a tener una experiencia muy similar a la que hemos tenido nosotros de comprender esos signos en el espacio y el fondo del retablo. Incluso mejor, porque van a tener la iluminación que tenían los autores de estas pinturas. Entonces ese juego de volúmenes que comentabas antes será todavía mucho más espectacular y el espectador vivirá casi como en la prehistoria. La cueva es como las 1001 noches. Su relato se va engarzando en otros y parece no tener fin. Antes de abandonarla, podemos ver otra de sus maravillas recientemente descubiertas. Antonio, fíjate, hemos pasado antes por este panel cuando bajábamos la escalera y no me di cuenta que pudiera haber pintura. Advierto unos trazos ahí rojos. ¿Hay aquí pintura? Bueno, precisamente, tienes razón. Estamos delante del panel más grande de toda la cueva de Nerja, el que tiene más motivos figurativos, y no lo podemos ver a no ser que lo Fíjate, indiquemos. Es curioso, apenas se ven, apenas son visibles, y es una pena, ¿no?, que no se puedan ver. ¿Puede la ciencia ayudarnos a descubrir lo que hay y reconstruir los trazos originales? Pues sí, puede. Y de hecho, en estos últimos años estamos trabajando con programas informáticos y con fotografía digital que nos permite ver aquello que el ojo humano no es capaz de ver. Resalta el color y nos permite diferenciarlo de este soporte que alberga las pinturas. De esta forma podemos apreciar todo el panel, aquello que está perdido, como si volviera a renacer esta pintura y vuelve a tener toda la vida que tenía anteriormente. Luis ahora me va a mostrar unos grabados que están en estudio sobre las galerías altas de esta sala de Belén y vamos arriba a conocerlos. En este paso hay que gatear un poco, pero es el único paso para llegar y por aquí tuvieron que pasar aquellos remotos paleolíticos para hacer el grabado. Veo perfectamente el grabado, es un uso con muchas líneas y seguramente será paleolítico, ¿verdad?, ese grabado. Vaya sitio bonito para estar, ¿eh? Y vaya carga de simbolismo que tiene. La cueva de Nerja está en el imaginario colectivo por méritos propios, de eso no hay duda. A lo largo de estos programas hemos tenido la oportunidad de aproximarnos a su reciente y bien documentada historia, a la vez que nos sumergíamos en su poderosa arqueología y su ambicioso proyecto de investigación y conservación. El conocimiento del registro humano en la cueva, bien sea antropológico o artístico, desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce, es la clave para escribir el libro de la cueva de Nerja. Un libro del que apenas tenemos unas pocas páginas completas, con decenas de espacios en blanco.
¿Hay algo más sugerente que completar esos vacíos con la investigación? Los científicos saben perfectamente que están ante un reto de varias generaciones. Lo importante es que cada uno coloque bien su peldaño. Toca finalizar el programa. Vamos a abandonar la cueva, el reino de las tinieblas y el silencio, para regresar al bullicio luminoso del exterior. Y lo hacemos con la satisfacción de comprobar cómo la ciencia entiende cada día mejor los mensajes que nuestros antepasados de la prehistoria nos legaron. Y es que la arqueología nos permite percibir el eco a la posteridad lanzado por unos humanos desde la profundidad de la cueva hasta el infinito de los tiempos.